Público presenta primeras imágenes que dan cuenta de la situación en la capital del país. Cuando llegamos a Trípoli y efectivamente logramos llegar al aeropuerto, fue impresionante ver a más de 10.000 personas tratando de salir y a solamente 10 personas tratando de entrar. Ahí comienza uno como periodista a hacer el análisis de lo que está pasando, ¿no? El termómetro, el mejor termómetro que tiene uno es la calle. Y efectivamente pensé por un momento que todo lo que había leído antes de llegar a Trípoli era verdad. La exigencia fue democracia y la libertad de un abogado crítico del régimen. También en Libia hay al menos 170 muertos por las manifestaciones que exigen la caída del régimen. Esas primeras 8 horas fueron bastante movidas porque llegamos, yo me bajé a hacer un caliente en la plaza porque teníamos la necesidad de informar que todo lo que se estaba diciendo era falso. Los manifestantes que han tomado la Plaza Verde desde hace por lo menos 3 días insisten en que se quedarán acá el tiempo que sea necesario hasta que la verdad de lo que está pasando en la capital de Libia sea dicha a la comunidad internacional. Fuimos detenidos por fuerzas de seguridad de la policía que tiene una base en la Plaza Verde. Al final, cuando nos liberan, después de 7 horas de detención, logro hacer el primer contacto telefónico y fue muy bonito porque recuerdo que Marcela decía: Jordán, para tranquilidad de tus amigos, de tu familia, cuéntanos, ¿están bien? No sé qué. Lo primero que te preguntamos es cómo están, qué ocurrió, qué viste una vez que llegaste a este país. Adelante. Como tú informabas, pues el equipo de Telesur conformado por Jesús Romero y mi persona, fuimos detenidos por fuerzas de seguridad de este país. Razones obvias, muchísima tensión y muchísima desinformación sobre lo que está pasando en esta nación del norte de África. Me llaman de Caracas por Skype, que era nuestra única vía de comunicación, y me dicen que una emisora árabe muy importante tenía una cámara en vivo en la Plaza Verde. Y yo digo, no puede tener una cámara en vivo en la Plaza Verde, al menos que tengan un permiso. Pero la gente del ministerio me informó que mi equipo era el primer equipo en llegar. Y desde afuera no se puede tramitar el permiso. O sea, esa imagen tampoco es real. Que la gente no ve que los que estaban diciendo eso no estaban allí. Los que estábamos allí éramos Jesús Romero y yo. Así de simple. La plaza del centro de la ciudad pasó de ser la Plaza Verde a la Plaza de la Verdad. Aquí se mantienen cientos de personas vitoreando la resistencia de Gaddafi, ante lo que denuncian es una campaña que busca dar argumentos a la OTAN para invadir la nación petrolera más rica de la zona. Yo deseo que los medios de comunicación salgan también fuera de Trípoli para que vean la vida natural de nuestra gente. Pregunto, ¿por qué quieren la destrucción? ¿Por qué quieren destruir este país? Y los medios de comunicación que quieren mal para nosotros, ellos deben sacar la noticia verdadera, no la mentira. Queremos mostrarle cuál es el ambiente que se vive en esta ciudad. Van a apreciar justamente lo que es una de las principales avenidas de la capital de esta nación del norte de África. Ven también el gran número de personas que se traslada con normalidad de un lado al otro de la ciudad. Estamos, para que se hagan una idea, en una zona bien céntrica de la capital. En eso se convirtió el trabajo, ¿no? En tratar de buscar en la calle lo que la fuente oficial no te daba. En Zawiya, a solo 40 kilómetros de la capital, la bandera tricolor utilizada por quienes quieren la dimisión de Gaddafi corona la plaza central. Dicen estar luchando por su libertad y reclaman el pago a la violación de sus derechos fundamentales. A medida que nos adentramos en el territorio occidental de Libia, seguimos viendo la división que existe. Pero la pregunta que cabe en este momento es por qué algunos grandes medios de comunicación continúan haciendo silencio. La pregunta que se hacen estos hombres y mujeres que apoyan al presidente Muammar al-Gaddafi es por qué parece que las grandes potencias y los grandes medios están jugando a la guerra con su país. El Consejo de Seguridad ha autorizado el uso de la fuerza, incluyendo la aplicación de la zona de exclusión aérea para proteger a los civiles y las zonas civiles. Recuerdo que cuando la ONU, cuando el Consejo de Seguridad lanza la resolución, fue como si alguien hubiese pasado un interruptor y apagó por completo la ciudad.
Este grupo de jóvenes llegó hasta aquí desde la Plaza Verde, dice que van a estar manifestando allá, pero pues no se nos ha permitido salir de las instalaciones. Dicen que por nuestra seguridad, que hay muchísima euforia en la calle, que estos jóvenes van a apoyar la causa de Muammar al-Gaddafi a pesar de la resolución emitida por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas hace apenas unas horas. Ya la resolución de la ONU para los libios era una declaración de guerra, como al final lo fue. Recuerdo que el Gordillo hicimos un pase a las 7:30 de la noche para la estelar. Nada, terminamos el pase, yo fui, me cepillé los dientes, apagué la luz, y apagar la luz fue otra vez como el interruptor que encendió la bomba. O sea, escuché fue el silbido del aparato cayendo, un silencio y de pronto aquel estruendo que fue aire caliente, vidrio, computadora, cámara. La cámara se salvó porque cayó en un montón de ropa sucia. Mi computadora no sobrevivió a esa explosión porque mi computadora estaba abierta. Del lado de la ventana era donde yo me sentaba a escribir. Ellos dicen que están en contra de las agresiones imperialistas, que están en contra de lo que ha sucedido, y recordemos que ya se cometió el primer ataque por parte de la Fuerza Aérea Francesa contra un vehículo militar libio. La gente ha tomado este lugar simbólico para los libios para manifestar su apoyo a Muammar al-Gaddafi. Por favor, señor Obama, por favor, por favor, por favor. No crea en los ratones, en los gatos. Ellos atacaron las estaciones de policía, tomaron armas. La democracia no necesita armas. Esta es la verdad, esta es la verdad. Eso es lo que a veces la gente no ve, que te quieren ubicar de un lado o del otro de la cobertura, ¿no? De un lado o del otro de la guerra, y no entienden que tú estás ahí, y la posición que asumió mi equipo era una posición en defensa de la vida de la gente. Estén a favor o estén en contra de Gaddafi, es un mismo pueblo que se está matando. Y peor aún es que venga gente de fuera de tu país a matarte, a bombardearte. Analizando en frío, lo que más me impresiona del conflicto es ver cómo los medios de comunicación forman parte de la maquinaria de guerra. Esa teoría de la guerra de cuarta generación pasó de ser una teoría a ser una práctica recurrente. Grupos y partidos políticos hispanos. Telesur, la señal informativa de América Latina. Grupos y partidos políticos hispanos. Cuando íbamos a Libia, por supuesto que llevábamos la expectativa de llegar a un país en guerra, cómo sería la situación en ese país. Mucha incertidumbre también por cómo iba a ser la entrada, que finalmente la hicimos por carretera. Fue un viernes cuando ya hacía una semana que habían comenzado los bombardeos de la OTAN. Recuerdo que íbamos en un auto, yo iba en la parte de atrás pegado a la ventanilla, y lo que me dijo el conductor fue que me pusiera en el centro. Le pregunté por qué y me comentaba que todavía había francotiradores en algunas de las ciudades por las que íbamos atravesando. La primera historia que pudimos contar fue precisamente a partir de esa inquietud, la situación en las escuelas. Nos comentaban que los niños, por ejemplo, llegaban tarde a las escuelas porque en las noches los bombardeos comenzaban alrededor de las 11 de la noche y los niños se despertaban, tenían mucha inquietud, mucho miedo, mucha incertidumbre, y por eso al otro día llegaban tarde a las escuelas. Estudiamos el idioma árabe, ciencias sociales, cultura islámica. Nosotros, como ves, estamos aquí estudiando. A pesar de los ataques, estamos viniendo a la escuela y vamos a iniciar exámenes.
Aulas de escuela primaria como estas sitúan a Libia con más del 82% de alfabetización en el grado más alto de personas matriculadas menores de 15 años en el norte de África. Muchos de los 800 alumnos de esta escuela del centro de Trípoli llegan tarde a clases el día siguiente a noches de susto ante los bombardeos de potencias extranjeras contra Libia. Pero ellos y ellas no pierden el entusiasmo a la hora de regresar a casa. Así el pueblo libio resiste, sobre todo sus mujeres y sus niños. Muchos confían en que el futuro de su país no sea el de este callejón sin salida. En diferentes momentos pudimos visitar varias ciudades de Libia, sobre todo cuando comenzaron las manifestaciones pacíficas que se dieron en llamar las marchas del millón, para conocer cómo era la vida también en estas ciudades donde los ciudadanos y ciudadanas se preparaban también en el uso de las armas para defender a sus ciudades. En esta plaza, decirte, tiene lugar ahora otra de las marchas del millón con la que el pueblo libio intenta manifestar su apoyo a la independencia, a la soberanía, a la paz en el país. Son marchas pacíficas, son marchas que piden el fin de la agresión de la Organización del Atlántico Norte contra Libia. Nuestra preocupación desde un primer momento fue intentar reflejar la vida del ciudadano común, de los niños, de las mujeres, de los ancianos, no quedarnos solamente en el espectáculo de la guerra, de las bombas, de la destrucción, de la muerte que ya había comenzado en este país. Al inicio los bombardeos comenzaban alrededor de las 11 de la noche, luego se extendían durante la madrugada en diferentes momentos, pero posteriormente ya los bombardeos eran a cualquier hora del día o de la noche, a plena luz del día eran bombardeadas las ciudades. En ocasiones el blanco principal eran las instalaciones militares, pero no se puede dudar que la onda expansiva de estas bombas afectaban no solo las instalaciones militares, sino que también se extendían a la población civil. Así quedaron los pasillos de esta universidad, uno de los blancos más recientes de la Organización del Atlántico Norte. Según el primer ministro de Libia, el intento ahora de la Organización del Atlántico Norte es precisamente tomar como blanco instalaciones civiles para amedrentar a la población. Por ejemplo, en la masacre de Májer, 85 personas fueron masacradas, hombres, mujeres, niños, ancianos. En varias oportunidades bombardearon alrededor de 12 casas. Cuando las personas fueron a salvar a los primeros puntos que habían bombardeados, a la media hora volvieron a bombardear, afectándose y muriendo también las personas que habían ido a socorrer a sus vecinos. En esta localidad de Almena Nagre, la tribu Kabila comienza a rezar por sus muertos. A la llegada de los cadáveres, unos muestran su rabia, otros no esconden su dolor. El pueblo de Sliten no se asusta. El pueblo de Libia continuará su lucha. Aquí juramos que vamos a defender a nuestro país y nuestros recursos. Cuando cargan sobre sus hombros a quienes consideran mártires, están convencidos también que los ataques a su comunidad pretenden abrir camino a los rebeldes hacia Sliten por el sur. Pero con las mismas manos que ahora todos entierran a sus muertos, ellos dicen que enfrentarán cualquier agresión.
Otra historia que no me hubiera gustado contar fue la historia de la masacre también en Sorman, una familia, la familia de Weldy Hamidi, uno de los líderes de la Revolución Verde, que en esa casa había habido un cumpleaños. A estas ruinas la OTAN redujo la residencia de uno de los líderes históricos de la Revolución Libia. Weldy Hamidi no estaba en casa cuando 6 misiles impactaron el lugar en plena madrugada. Pero aquí toda su familia dormía. Para este niño será difícil encontrar consuelo. Llora por quienes ya no crecerán junto a él. Tampoco este padre volverá a ver sonreír a su hija Salam. Salam significa paz. Era mi hija mayor de 6 años. Unas horas antes del ataque, muchos niños de la comunidad estaban aquí en un cumpleaños. Cuando sentíamos los aviones, para que no se sintieran nerviosos, les decíamos que eran fuegos artificiales. Para evitar escenarios como este, las autoridades libias se han propuesto una y otra vez la negociación y la paz, sobre todo para parar la masacre de civiles. Yo creo que en este caso la cobertura que hicimos se corresponde con el propósito de Telesur de ir siempre al contexto, de ir siempre a los antecedentes de la información. En ningún momento era un propósito para nosotros, como hacían los grandes medios de comunicación, de justificar esa guerra, de utilizar precisamente los principales argumentos que empleaba la prensa internacional, que eran argumentos que tendían a justificar y a mantener esa agresión de la Organización del Atlántico Norte contra Libia. Durante estos días también los bombardeos cada vez se sentían con más fuerza en las cercanías del hotel. Uno de los puntos fundamentales de ataque fue el complejo residencial de Gaddafi, Baba la Sicilia, y esto, en definitiva, el hotel estaba prácticamente en el perímetro de estas instalaciones y se sintió en varias ocasiones con mucha fuerza en el hotel esta situación. Otro momento clave, decisivo, yo creo, de esta cobertura también fue el momento en que ya los rebeldes entran a Trípoli, la capital, y quedamos atrapados en el hotel unos 37 periodistas. Efectivamente, este domingo los rebeldes entraron a Trípoli luego de casi 5 meses de estar intentándolo con el apoyo de los bombardeos. Por momentos faltó el agua, faltó la electricidad, y esto nos traía inconvenientes también a la hora de transmitir las informaciones. En una oportunidad estuvimos alrededor de 14 horas sin podernos comunicar con la central en Caracas para enviar las informaciones por falta de electricidad. Continúan fuertes enfrentamientos acá en la zona, en los alrededores, en la entrada del Hotel Corintia, en la capital libia. Fuertes enfrentamientos que no cesan desde hace unos 15 minutos. La mayor parte de los corresponsales de la prensa internacional que se encuentran acá han tenido que retirarse hacia el lobby del hotel. Solo quedan algunos camarógrafos que intentan captar las imágenes de estos enfrentamientos. También los inconvenientes que eso nos trajo para poder verificar lo que estaba sucediendo más allá de la frontera del hotel, y fue lo que en definitiva permitió que, por ejemplo, se pudiera manipular y falsear la realidad con la historia que apareció en los medios árabes acerca de un supuesto, bueno, muchas personas lo vieron en imágenes de la toma de Trípoli y de las celebraciones en la Plaza Verde, celebraciones que nunca ocurrieron, al menos esa noche, en la capital libia. Y era difícil en ocasiones poder acceder a la fuente, poder llegar a los lugares donde queríamos contar las historias, pero aún así esto no nos impidió de visitar escuelas, de visitar comunidades, de centrar nuestro trabajo sobre todo en las víctimas de este conflicto, que en definitiva fue la población civil. Grupos y partidos políticos van a...
sabor. En marzo emprenderemos distintos caminos que nos llevarán a disfrutar todo acerca del encanto del sur. Tradiciones, costumbres y paisajes majestuosos serán los protagonistas en un recorrido por los Caminos al Sur esta semana. Grupos y partidos políticos hispanos. Nosotros llegamos a Libia justo en el momento en el que habían entrado las tropas del Consejo Nacional de Transición con toda la ayuda, ¿no?, de la maquinaria de la OTAN. Se habían ido logrando abrir paso en el país hasta entrar en Trípoli. La información llega de manera desordenada, informal y es contradictoria. Un soldado dice que los rebeldes ya están dentro de la ciudad, aunque enfrentando muchísima resistencia. Otro, que están a 2 kilómetros y que están siendo repelidos con artillería pesada. No es claro. Es probable que las idas y venidas de rebeldes coincidan con las arremetidas aéreas con que la OTAN intenta eliminar la resistencia de la ciudad. El estruendo de las bombas se escucha por encima de las montañas que nos rodean. Un soldado rebelde sugiere que el sonido de los aviones es en realidad el viento del desierto. Una situación como la que estaba viviendo Libia en ese momento, en que ya nadie se atrevía a manifestarse abiertamente como un partidario de Gaddafi o incluso como un oponente a las fuerzas que estaban invadiendo el territorio en ese momento, más las fuerzas sublevadas, era muy difícil igual cumplir con la misión de poder encontrar en terreno aquellas historias que pudieran narrar el dolor de toda la sociedad libia, ¿no? No podríamos confirmar que no hay fuerzas leales a Gaddafi. Lo que sí sé es que las personas que le son leales en la ciudad están escondidas en sus casas y no se atreven a salir. No podría confirmar al 100% que no hayan leales a Gaddafi en Trípoli. La realidad es que no se puede confirmar aún que la capital libia esté completamente bajo control de las tropas de la CNT, como ellos mismos aseguran. Durante las noches, junto con las estremecedoras ráfagas de fusil con que los insurgentes celebran la toma de la ciudad, se puede distinguir el característico sonido del fuego cruzado. Una de las cuestiones que más nos impresionó y nos tocó fue ir siguiendo el proceso que es entrar en una ciudad que está siendo atacada, ¿no? En este caso desde el lado y viendo como los avances que hacían las fuerzas del CNT con el apoyo de los aviones de la OTAN, con un bombardeo incesante. Eso fue bien impresionante, ver cómo día a día uno se va acercando hacia un lugar del cual al principio escucha los rumores sobre lo que está ocurriendo. Después va escuchando el rugir, ¿no?, de los bombardeos nocturnos, de los aviones rasantes, hasta que ya te encuentras con la artillería pesada y empiezas a entrar y a cruzar diferentes puertas para llegar al centro de una ciudad que ha sido prácticamente destruida, ¿no? Los primeros días fueron tensos, había realmente mucho nerviosismo, mucha bala, mucha artillería, mucho disparo. Yo creo que nunca había visto, yo espero quizás no volver a ver tanto disparo, ¿no?, en mi vida. Mucho dolor, mucha confusión sobre lo que realmente estaba ocurriendo en el país, ¿no? Por parte nuestra y también por parte de muchísima de la gente y de los medios internacionales también a la hora de evaluar lo que estaba sucediendo, ¿no? Probablemente la postura y la visión y la claridad, diría yo, con que Telesur estaba manejando el asunto era bien diferente, ¿no? Y nosotros, de ciertas formas, como si hubiéramos estado transmitiendo desde el territorio enemigo. Era muy difícil igual cumplir con la misión de poder encontrar en terreno aquellas historias que pudieran narrar del dolor de
de toda la sociedad libia, ¿no? Porque de cierta forma era muy, bueno, sí, era muy peligroso, ¿no? Sospechosos de ser leales a Gaddafi, miles de prisioneros colman las cárceles en Libia. Sin abogados ni fecha para juicio, las agencias humanitarias muestran preocupación sobre el debido proceso y el maltrato al interior de las prisiones. Los grupos de seguridad están operando por barrios, así que van por el barrio, creen que saben quién es la persona que ha dado información o que han trabajado con el gobierno y los están arrestando, sin existir una investigación apropiada. Fue temprano por la mañana, mi esposo salió a dejar la basura, lo encontraron, lo tomaron y lo trajeron a la prisión. Me preguntaron si podían registrar, les dije que sí, no encontraron nada, pero a todas las personas, a los hombres negros se los llevaron con ellos. El Consejo Nacional de Transición ha hablado mucho de derechos humanos y de apego a la ley. Es por esta razón que es sumamente importante que este tipo de abusos se detengan de forma inmediata. Y de alguna manera se le vendió a Occidente esta idea de que todos los libios negros, todos los negros que apoyaban a Gaddafi eran mercenarios, y eso parecía anestesiar a la opinión pública. Esto fue repetido con eco por la vocera de la OTAN, y así las imágenes que se podían ver aquí en Occidente de las masacres, de las matanzas, de los negros colgando en las plazas, uno las asumía que eran mercenarios y como que si eso le quitara valor a la vida, ¿no? Tauerga, una pequeña ciudad de 25 kilómetros al sureste de Misrata, que fuera habitada en su mayoría por negros libios, legado de sus orígenes del siglo XIX como una ciudad de tránsito en el comercio de esclavos. Tauerga es ahora considerada un pueblo fantasma. El día 11 de agosto, tras largos combates entre los rebeldes de Misrata y los leales a Gaddafi en Tauerga, los soldados del Consejo Nacional de Transición finalmente lograron tomar la ciudad. Ese día, los escasos medios de comunicación que llegaron al lugar observaron a un gran número de ciudadanos encerrados en un contenedor metálico al que la prensa no pudo acceder. Civiles ensangrentados en las calles, y se encontraron con una mujer egipcia que había perdido a 9 de sus 12 hijos durante el ataque. Los últimos habitantes de Tauerga se esconden en la parte antigua de la ciudad, donde es casi imposible el acceso. Aún así, hay testigos que confirman que la situación es sumamente angustiante, sin agua ni comida. Hay un pequeño grupo en la parte antigua de la ciudad y a veces se acercan para buscar comida, y es entonces cuando lo capturamos. Tanto el CNT en Libia como la vocera de la OTAN en Occidente han dado a entender al mundo la idea de que los negros en Libia que lucharon por Gaddafi eran mercenarios. Y esto ha anestesiado a los telespectadores del mundo entero frente a los asesinatos a sangre fría de estos supuestos mercenarios en manos del CNT, pero en su gran mayoría se trata de libios negros y aparentemente leales naturales de Gaddafi, ya que este favoreció de muchas maneras su arraigo en el país. Esto es un problema para la OTAN y para los propios rebeldes. La experiencia, de alguna manera la cobertura de Libia lo que me ha permitido es ver y ser testigo directo de cómo la maquinaria del poder se articula de una manera tan compleja que es capaz de cambiar la historia de un pueblo por obtener un beneficio. La sensación es que ese entusiasmo con el que aquellos libios que estaban apoyando, ¿verdad?, esta intervención internacional para que su país se librara de alguna manera de la figura de Muammar Gaddafi, son personas que van a sufrir en el futuro las consecuencias de una revolución que nunca estuvo realmente pensada para ellos. De alguna manera yo creo que la sensación general, así profunda, ¿no?, que deja un poco también haber vivido todo este conflicto en Libia, es el haber estado en el ojo del huracán de uno de esos conflictos que uno ya viene escuchando largos en la historia, ¿no? Pero vivirlo en el momento y en el lugar en el que está ocurriendo. Sería como, y me refiero a todos los conflictos en los que en definitiva hay el tremendo interés de las superpotencias por abrirse paso, por ganar, por obtener gigantescas ganancias a costa del sufrimiento de un pueblo.
acontecimientos